El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Muy bien, 6 de la mañana con 24 minutos, ahora con 25. Gracias, la sintonía. Gracias a nuestra amable audiencia por sumarse justamente a este espacio de noticias, la señal informativa de Majestad Radio y su espacio a primera hora. Vamos a comentar algunos temas de actualidad. Quiero recordar a nuestra audiencia, sobre todo a quienes nos sintonizan en la capital de los ecuatorianos, que el día de hoy es el último día en el que en Quito estaremos con semáforo en rojo. Hasta el día de hoy estaremos en Quito con semáforo en rojo. Para el día de hoy hay una disposición de restricción de la circulación vehicular. Vamos a ver exactamente las placas que podrán circular el día de hoy. Póngale mucho ojo a esto, a nuestra amable audiencia. Hoy solo pueden circular los vehículos cuyas placas terminan en 3, 4, 5 y 8. Son las únicas placas que podrán circular hoy en Quito. 3, 4, 5 y 8. Para el caso de los taxis, no habrá problemas de acuerdo a esta disposición. A ver, efectivamente, es la disposición de la Agencia Metropolitana de Tránsito. El día de hoy, los taxis solo circulan los que terminan en el último dígito par. Eso es lo que informa la AMT, la Agencia Metropolitana de Tránsito. Solo circulan placas terminadas en el último dígito par. Y para los vehículos particulares, 3, 4, 5 y 8. Eso es lo que se ha informado por parte de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Mucho ojo con aquello. Hasta hoy tendremos semáforo en rojo. Mañana pasaremos al semáforo amarillo, tanto Quito cuanto el cantón Rumiñahui. Así que hay que estar pendientes de justamente toda la información que generan las autoridades en torno a este tema. Bueno, hablemos un poquito sobre lo que está pasando a nivel de la corrupción en el Ecuador. Ayer, un poco en broma, un poco en serio, mi colega y amigo José Antonio Sánchez, en nuestro espacio digital de la tarde, Zoom al Día, para quienes no se han enlazado con nosotros o no han podido hacerlo, les invitamos cordialmente a que a las 17:30 sintonicen nuestro espacio a través de la fanpage de Primera Plana. Si se lo perdieron, pueden ver el programa completo y la entrevista que tenemos, nuestra opinión, nuestros comentarios, nuestro balance de la jornada de la entrevista que generamos a través justamente de nuestro canal YouTube, el canal YouTube de Primera Plana. Allí también van a encontrar los contenidos que generamos aquí en A Primera Hora. Pero José Antonio decía que parece que hay más casos de corrupción que casos de COVID, ¿no? O sea, daría esa sensación, guardando las distancias, ¿no? No es tanto así. Pero todos los días tenemos un caso de corrupción, todos los días tenemos una denuncia de algún caso de corrupción. Todos los días hay esta sensación de que tenemos una corrupción que campea, una corrupción que está enquistada allí, una corrupción sobre la cual se ratifica ese ambiente o esa sensación que tiene el ciudadano común en el ambiente de que todo está podrido, de que todo está mal, de que todo asquea, de que todo repugna. Y es justamente por un lado, evidentemente, la actitud de malos funcionarios, de malos servidores públicos, que han llegado pues a cumplir determinadas funciones, pero con el objetivo de aprovecharse de la situación y tratar de esquilmar los recursos que pertenecen a todos los ecuatorianos. Y por otra parte, claro, la serie de denuncias a partir de investigaciones periodísticas generadas en los últimos tiempos. El hecho de que, por ejemplo, en los propios organismos del Estado no se ponen de acuerdo en cuánto le ha costado la corrupción al Ecuador. Las denuncias sobre, digamos, irrespeto al debido proceso, a la presunción de inocencia. El hecho de que se dicten determinadas sentencias de modo selectivo mientras hay otras que finalmente están esperando. Hay investigaciones que han sido muy rápidas, muy ágiles, y hay otras que se los hace pues a ritmo de tortuga.
Todo eso, digo, ha generado este ambiente en el imaginario de la gente que, insisto, estas son las cosas que a uno terminan por decepcionarle de la lamentable institucionalidad que tenemos en el Ecuador. O sea, a mí no me vengan a decir que esta denominada descorreización del Estado ecuatoriano, tan necesaria para algunos sectores, le llamaron así, ¿ya? Finalmente rindió los frutos esperados y tenemos una mejor institucionalidad. O sea, si había cuestionamientos a la anterior institucionalidad, la actual tiene similares cuestionamientos. O sea, hay que matizar las cosas, obviamente. Pero no es que hoy vivimos un mejor momento que antes. Creo que antes se perdieron grandes oportunidades, y esto lo hemos comentado en varias ocasiones. Se perdió una gran oportunidad de cambiar para siempre las cosas, la estructura, por ejemplo, de la cosa pública, la institucionalidad asociada al combate a la corrupción. Creo que se perdió una gran oportunidad. Y me parece a mí que luego esta idea que le vendieron a la gente de llevar adelante una consulta popular y de integrar un consejo de participación ciudadana de transición con ciudadanos supuestamente impolutos para reinstitucionalizar el país, o como para, dijo un legislador del movimiento Creo, descorreizar la República, finalmente se dieron muchos pasos en falso, ¿no? De esto lo hemos hablado en múltiples ocasiones en este espacio de noticias. Hoy llegamos a un momento muy particular. Hay denuncias contra el prefecto de la provincia del Guayas, hay denuncias contra la prefecta de la provincia de Pichincha, hay denuncias contra la municipalidad, donde está salpicado un secretario de salud que ya no está más, y evidentemente ahí se menciona el papel del alcalde. Hay denuncias en el Seguro Social, hay denuncias en el Ministerio de Salud. Hay denuncias de una red de corrupción supuestamente liderada por el entorno de un legislador que de un día para otro resulta que creó un movimiento político. ¿Qué pasa con todo eso? Lo de la prefectura del Guayas, por ejemplo. En las últimas horas, el Partido Social Cristiano se desmarcó de lo que está pasando justamente en la prefectura, de un candidato que ellos mismos promovieron para ganar las elecciones. Y hoy, claro, esa organización política ha decidido tomar distancias de las ejecutorias de aquel candidato que ellos mismos promovieron y que respaldaron. Me refiero al señor prefecto de la provincia del Guayas, Carlos Luis Morales. Los socialcristianos ayer emitieron un comunicado. El bloque legislativo y aliados al país, lamentablemente durante esta emergencia sanitaria que atravesamos por la pandemia del COVID-19, han trascendido a escala nacional una serie de denuncias sobre contrataciones irregulares en nuestra red de salud pública, seguridad social y gobiernos autónomos descentralizados. A estas acusaciones hoy se suma la prefectura del Guayas. Es por ello que como bancada legislativa ratificamos nuestra posición de que nadie puede estar sobre la ley, indistintamente de que sea partidario o no, razón por la cual demandamos un actuar ágil y contundente de las autoridades de justicia, así como le exigimos al prefecto Carlos Luis Morales Benítez que presente las debidas explicaciones sobre los graves hechos que se le imputan a él y a su círculo cercano, o de ser el caso, que entregue a la justicia los nombres de los responsables de dichos actos. De no proceder así, que renuncie. El partido que respaldó la candidatura del prefecto Morales hoy le pide que renuncie si no da las explicaciones correspondientes y si no demuestra que efectivamente él no tiene absolutamente nada que ver con los casos de corrupción que se estarían pues detectando en la prefectura de la provincia del Guayas. La corrupción es una plaga que tiene que ser combatida, sancionada y extirpada en todos los niveles de gobierno, y suscriben todos los legisladores del Partido Social Cristiano. Así se ha pronunciado el bloque legislativo durante la jornada del día de ayer. Lo de la prefectura de la provincia del Guayas, de ser cierta la revelación, a partir de un muy interesante trabajo periodístico del colega periodista Carlos Zacoto de Teleamazonas. Hay que citar a los colegas cuando se mandan esto que denominamos porotos periodísticos. Terminó siendo un poroto de Carlos Zacoto. Carlos presenta pues y detecta a un personaje muy humilde, un maestro ebanista,
que aparece como el gerente de una empresa o el responsable de una empresa que resultó adjudicada para un contrato con la prefectura del Guayas por más de $90,000. Esta práctica ya se había mencionado en el pasado. ¿No nos dijeron que esas prácticas eran exclusivas de una organización política? ¿Cuántas veces yo he mencionado en estos micrófonos, y para quienes me siguen desde hace mucho tiempo, para quienes incluso discrepan con mi opinión, y eso es absolutamente legítimo, pero que tienen la gentileza de honrarme con su sintonía aunque discrepen? ¿Cuántas veces me habrán escuchado cuestionar aquello de que la corrupción se la pretendió asociar exclusivamente a una organización política? Si ven que la corrupción no es propiedad de una persona o de un colectivo exclusivo. La corrupción es un mal enquistado en las sociedades. Latinoamérica, lamentablemente, todavía enfrenta esta pandemia que es la corrupción. Y Ecuador no ha podido abstraerse. Tampoco es exclusivo del Ecuador. Por eso siempre digo, no pretendan cerrar el círculo diciendo solamente es fulano, solamente es sultano. Yo les he relatado en varias ocasiones que a lo largo de mis casi 28 años de carrera periodística, yo no me acuerdo nunca, un solo gobierno que no haya enfrentado, o un solo pasaje de la historia política del país que no haya enfrentado algún caso de corrupción. Y cada vez se encuentran diversas formas de generar corrupción. El crear empresas de papel, domiciliadas en paraísos fiscales para no tributar en el Ecuador y para guardar la plata de la corrupción en esas empresas. El abrir cuentas en países de los cuales habrá gente aquí en nuestro país que nunca ha escuchado, para guardar y esconder ahí la plata por años hasta que puedan disfrutar del dinero mal habido. Cuando digo esto, por ejemplo, me refiero a un caso en particular y lo he relatado en varias ocasiones, caso comprobado, el de un exministro de Electricidad que había recibido cerca de $1 millón de Odebrecht 3 años después de que se adjudicó el contrato. O sea, pretendieron hacer bien la travesura y la plata la guardaron en una cuenta en Andorra. La famosa ruta del dinero que finalmente sí logró ser encontrada por las autoridades en este caso en particular. Y el mencionado exministro está cumpliendo una pena. Para quienes dicen que no es posible encontrar la ruta del dinero, ahí está un ejemplo de la ruta del dinero. Y cada vez y cuando la corrupción genera diversos mecanismos que no dejan de sorprendernos a los ecuatorianos. Para quienes tal vez son de mi generación y quienes son mayores a mi generación, sí deben recordar en 1997 el hallazgo de una red de corrupción en la que había una suerte de colusión entre diputados de la República y empresarios privados. En aquel tiempo, los diputados de la República, queridos oyentes, televidentes, internautas, manejaban recursos del Estado, manejaban partidas extrapresupuestarias, tema que cambió con la Constitución del año 98. Y por eso la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República era la comisión más apetecida. Todos querían estar en la Comisión de Presupuesto. Y uno recorría el país y se encontraba con la cancha de uso múltiple en una parroquia de una zona rural de alguna provincia. Obra gestionada por el diputado fulano de tal. O se encontraba con el adoquinado de una calle. Obra gestionada por el diputado fulano de tal. Así funcionaba el país. Para quienes creen que antes éramos Suiza o Finlandia y que tienen memoria corta. En el año 97 se descubrió una red de corrupción, la recordada Red Peñaranda, que provocó que, si la memoria no me es infiel, 18 y 19 diputados perdieran su cargo. Todo esto luego de la caída inconstitucional, porque eso no lo voy a dejar de decir. La forma como lo sacaron a Bucarán fue inconstitucional. Lo hicieron. Pero luego de que cae Bucarán, se descubre justamente la Red Peñaranda y allí había personajes de la política. Algunos diputados tuvieron que renunciar e irse por las tranqueras.
salieron por la puerta de atrás del Congreso, algunos para que no les salpiquen, y otros simplemente se fugaron, muy pocos fueron detenidos. La red Foñaranda funcionaba pues a través de diputados que adquirían bibliotecas, material de estudio para proporcionarlos a los establecimientos educativos del país. Para la época era una forma muy sofisticada de corrupción. Año 97. Siempre la corrupción ha generado diversas formas. Esta práctica de que aparecen empresas creadas, empresas de papel, empresas fantasmas, porque es muy fácil constituir una compañía, muy fácil entre comillas, hoy se lo puede hacer en línea, y se complementa el trámite a través del servicio notarial ecuatoriano, pero es muy fácil constituir una compañía. Cuando se constituye una compañía no es que la superintendencia de compañías lo obliga físicamente a tener una oficina. Y algún inspector de la superintendencia de compañías va y constata que tiene una oficina. Así no funciona. Es muy fácil constituir una compañía limitada. Terminan siendo compañías de papel, integradas o representadas por prestanombres. Y los prestanombres terminan siendo gente muy humilde, a la cual le pagan unos pesos, unos centavitos, unos dólares que necesita la gente humilde, a cambio de que preste su firma para poder completar la travesura. Y es lo que aparentemente ha ocurrido, lamentablemente ha ocurrido, en la prefectura de la provincia del Guayas. Hay colegas que han advertido que aparentemente sobre esto hay una serie de relaciones que finalmente terminan o desembocan en el entorno más cercano a nivel familiar del prefecto de la provincia del Guayas. Eso, como siempre digo, debe ser investigado, debe ser probado. Pero esta forma que algunos pretendieron asociarla a un momento político en particular y a una organización política en particular, resulta que no ha sido exclusiva de esa organización política ni de ese momento político. Está ocurriendo hoy. Y es una pena. Es una pena porque el prefecto Morales, a quien en lo personal le guardo estima, fue mi compañero en TC Televisión. Los que me conocen saben que yo trabajé 12 años en TC Televisión. Yo le guardo una estima, en lo personal le guardo estima, mucha estima al prefecto Morales, pero termina siendo decepcionante, porque si esto se comprueba, imagínense ustedes que la propia organización política que respaldó al prefecto de la provincia del Guayas le da la espalda y le dice: si no puedes probar, renuncia, tienes que renunciar. Termina siendo decepcionante porque Carlos Luis Morales, cuando se posesiona el 14 de mayo del 2019, dispone el cierre de la prefectura para supuestamente sanear esta institución. O sea, me parece tan paradójico lo que estoy diciendo, queridos oyentes, televidentes e internautas. La autoridad que se posicionó el 14 de mayo del 2019, tomando como primera decisión el cierre durante varios meses de la prefectura de la provincia del Guayas, para sanear esa institución, porque así lo dijo el prefecto Morales. Resulta que hoy está en el ojo del huracán por un acto de corrupción. O sea, no tiene sentido, créanme. No tiene sentido. Y estas son las cosas que hacen que los ecuatorianos perdamos la fe. Y por esto muchos ecuatorianos generalizan y dicen: los políticos son corruptos o los políticos son malos. Yo no lo digo porque odio las generalizaciones, no comparto las generalizaciones. Yo sí creo que hay buenos políticos. Yo sí creo que hay buenos políticos. Conozco a buenos políticos, del pasado y del presente. Pero resulta que quienes, a ver, y esto también es llamativo, ¿no?
quienes con más fuerza hablan del combate a la corrupción, que hay que combatir la corrupción, que caiga quien caiga, que hasta las últimas consecuencias terminan metidos en actos de corrupción. No puede ser. Y sí, claro, algunos de los internautas dan cuenta del pasado político del prefecto Morales. El hecho de que a lo largo de su corta pero intensa trayectoria política ha sido auspiciado por varias organizaciones. O sea, fue parte del Partido Rolocista Ecuatoriano. O sea, fue auspiciado por el Partido Rolocista Ecuatoriano en su momento. Fue auspiciado por la Sociedad Patriótica. Fue auspiciado por Alianza País. Fue auspiciado por Centro Democrático. Y fue auspiciado en la última elección por el Partido Social Cristiano. Eso también se menciona, ¿no? Que es algo con lo que lamentablemente, digo, yo me he quedado solo en mi visión respecto de, por ejemplo, defender la consistencia ideológica que debería tener un político, ¿no? Pero hay gente que, digamos, cree que ese ya es un debate que quedó en el pasado. Yo no lo creo así. Yo no puedo concebir que en una elección seas de la extrema izquierda y en la siguiente te vayas a la extrema derecha. O sea, para mí no tiene sentido. Pero es apenas una opinión de quienes hablan. Sí, también se está mencionando la falta de consistencia ideológica y política del mencionado prefecto. Es otro tema, digamos, que hoy se menciona. Más allá de eso, digo, el tema de la consistencia política está allí para seguirlo discutiendo. Lo de fondo es la corrupción. Eso es lo de fondo. Lo de fondo es esta sensación que tenemos los ecuatorianos. Lo de fondo es que por un lado nos vienen hablando del combate a la corrupción, pero resulta que en medio de eso están aupando actos de corrupción, de ser comprobado esto. Ahora, yo suscribo parte del comunicado del Partido Social Cristiano en el sentido de que si no es el prefecto, que diga quién fue. Porque esto también se ha mencionado y quiero replicar o quiero dar lectura a un tuit que generó en las últimas horas el jurista Ismael Quintana, que me parece también que se presta para discutirlo, ¿no? Se presta para comentarlo. Porque claro, esto también me parece interesante lo que escribe el doctor Quintana, porque muchos dicen, ¿cómo es que mandos medios hacen y el mando más alto no se entera? Digamos, ¿es así o no es así? O sea, puede haber el caso de que resulta que en un proceso de contratación la máxima autoridad de una institución no se enteró, no supo. O sea, yo sí soy un convencido de que para cuestiones muy específicas, ciertas especificidades, la autoridad más alta no tiene por qué enterarse de determinados procedimientos, porque para eso tiene a su equipo. Pero digo, esto también ha generado mucha discusión. ¿Qué decía Ismael Quintana? Buen amigo y jurista. Acá hay funcionarios que sostienen que no tienen tiempo para revisar y conocer con quién su entidad contrata. La indelicadeza con los recursos públicos es vergonzosa, pero se aferran al cargo, pese a las dudas ciudadanas, y creen que haciéndose los bravos la cosa se arregla. Yo creo que es interesante lo que escribe el doctor Quintana y se presta para la reflexión. Porque digo, cuando hay un caso de corrupción detectado en una institución, lo primero que pensamos es, el responsable es el ministro tal, es el alcalde tal, es el prefecto tal, es la prefecta tal, es la alcaldesa tal. Es lo primero que se nos viene a la cabeza. Lo primerito. Pero digo, es tan así de que la principal autoridad de una institución no se entera de lo que hacen sus mandos medios. Es tanto así. Digo, yo no sé, nunca he sido ministro de Estado y espero nunca serlo, pero digo, un ministro de Estado no se entera, o un alcalde no se entera, o un prefecto no se entera de las particularidades de un proceso de contratación. Ahora digo, habrá casos y casos, ¿no? Porque en la contratación pública se maneja esto que denominan la ínfima cuantía. Y también tienes contratos que son enormes. Digo, tal vez quienes, digo, desde el sentido común, uno pensaría que quienes manejan grandes cantidades de dinero, o sea, me refiero a recursos públicos, contratos, grandes contratos, en esas instituciones la máxima autoridad debería estar enterada de lo que están haciendo.
O sea, por eso digo, tampoco vayamos a los extremos. Yo no creo que un alcalde, que un prefecto, que un ministro de Estado está pendiente de un contrato de ínfima cuantía. No creo. Pero si hablamos de un contrato de $100,000, de $200,000, de $500,000, de $1 millón, de $10 millones, creo yo que por lógica la principal autoridad tiene que estar pendiente de eso, ¿o me equivoco? Yo insisto, así debería funcionar la cosa pública, ¿no? Y claro, lo que dice, ¿qué nos dice por acá don Patricio González? Que esto, digamos, es, y lo mencioné, Patricio, esto que fue develado por algunos colegas en el sentido de que habría toda una estructura que desemboca en familiares muy cercanos a la esposa, a la actual esposa del prefecto de la provincia del Guayas. Eso hay que investigarlo. O sea, está allí para la investigación. Al final del día son los fiscales los que tienen que determinar a través de un proceso investigativo si es real eso, pero eso también se ha mencionado. Y claro, yo suscribo lo que dice Patricio. O sea, si es que se confirma que efectivamente el entorno más íntimo de una autoridad fue parte o conoció o lideró o intervino en una irregularidad, es muy difícil creer que la principal autoridad no se haya enterado. Muy difícil creer eso. Si no, ¿de qué estamos hablando, pues? Es muy difícil creer eso. Qué complejo este tema, ¿no? Qué complejo este tema, créanme. A mí me causa una honda decepción el hablar de esto. Y ¿saben qué? No sé si ustedes tienen la misma sensación, pero todos los días hablamos de algún caso de corrupción. Todos los días. Todos los días. ¿Y saben qué es lo que me causa a mí más decepción, si me permiten utilizar el término? Sí, los actos de corrupción, sí. Pero me causa más decepción el sentir, me causa más decepción el sentir, y hablo por mí, si me permiten por favor el comentario y lo hago a título personal, el sentir que no hay la suficiente confianza en las ejecutorias de la Administración de Justicia. Porque resulta que en el actual momento la Administración de Justicia no ha demostrado ser imparcial, ser objetiva, ser seria, ser transparente, ser responsable. No lo ha demostrado. El actual momento que vivimos ha demostrado manejarse con una selectividad impresionante, pero de locos. Por eso yo tengo esta suerte de decepción y esta incredulidad, esa era la palabra que estaba buscando. Incredulidad en el famoso hasta las últimas consecuencias o el caiga quien caiga. Entonces es una combinación de decepciones, de desasosiego. Y en el medio, como siempre he dicho, queridos amigos y amigas, estamos nosotros, los ciudadanos, ¿no? Los ciudadanos. Y nuestros políticos, cuando son acusados de algo, se ponen bravos, como decía Ismael Quintana. Se ponen más bravos. Como el legislador que dijo, publicaré 3 tweets y no volveré a referirme más al tema. Y resulta que ya nadie se acordó del tema. El prefecto Morales también ha dicho que no se va a volver a referir al tema mientras duren las investigaciones. El prefecto Morales, por un tema de transparencia, tiene que demostrarle al país, si es que es así, que no tiene ningún vínculo con los actos de corrupción de la prefectura. Y la Fiscalía debe llevar adelante una investigación seria, responsable, argumentada, para determinar si efectivamente hubo caso de corrupción. Todo apunta a que sí lo hay en la prefectura. Todo apunta a que es así. Y si sobre ese acto de corrupción está involucrada la máxima autoridad de la institución. Lo mismo pasa en la provincia de Pichincha. La prefecta Paola Pavón ayer ha advertido que el proceso judicial que se ha iniciado en su contra es una nueva muestra de persecución política. Ha cuestionado que la Fiscalía haya iniciado un proceso investigativo por supuesto peculado con base en una denuncia en redes sociales.
Es lo que denominan, lo que se denomina la noticia criminis, pero bueno, esta apareció publicada en las redes sociales. Termina siendo una noticia publicada por algún medio, digital o no, termina siendo un medio. Y claro, ella argumenta que hay una persecución política en su contra. Yo creo que en este caso la Fiscalía tiene que demostrar si efectivamente en los procesos de contratación para la compra de fundas de cadáveres y de otros elementos que se requieren para la emergencia no hubo tal irregularidad. Para eso están las investigaciones. Pero yo quiero insistir que hay una sensación, digamos, de decepción, y es lo que yo siento. Quería trasladarle eso para ustedes, para la reflexión y para el debate público. Ahí está la corrupción. Seguimos hablando de lo mismo. 6:54 en la primera hora.